Rodolfo Walsh nació en 1927, en Choel, Río Negro. Ejerció las profesiones de periodista y escritor. A los 17 años trabajó en la editorial Hachette. En 1953 recibió el Premio Municipal de Literatura por 10 cuentos policiales argentinos y Vacaciones en Rojo. Escribió la novela Operación Masacre, donde se inicia un estilo narrativo en Argentina. Trata de fusilamientos ilegales a 14 militantes peronistas, el 9 de junio de 1956 bajo el régimen militar de Aramburu. Esta obra está dividida en 3 partes: las personas, los hechos y la evidencia. Walsh realiza una investigación y se pone en contra del gobierno. Cruzó la literatura con el periodismo y este libro es considerado la primera obra no ficción periodística. En 1958 publicó la obra Caso Satanowski, sobre la conexión entre los servicios de información y la prensa. Al año siguiente, Walsh emigró a Cuba para formar la Prensa Latina junto a Jorge Massetti, Gabriel García Márquez y Rogelio García Lupo, entre otros. En 1966 publicó Los Oficios Terrestres, en el cual se encuentra esa mujer que versa sobre la figura de Eva Perón y es considerado estilísticamente uno de los cuentos más importantes de la literatura argentina. De 1970 a 1973 militó en el peronismo de base y luego se unió a Montoneros. Fue amenazado por la AAA, la Agencia Anticomunista Argentina, y la dictadura militar, y aún así continuó desarrollando su tarea periodística de compromiso militante desde la clandestinidad. En junio de 1976 creó ANCLA, la Agencia de Noticias Clandestinas y Cadena Informativa, para denunciar los crímenes, las torturas y la desaparición de la dictadura militar. Tras el golpe de marzo de 1976, Walsh había pasado a la clandestinidad como Norberto Pedro Freire, gracias a una cédula apócrifa que le había facilitado un amigo policía. Ya había falsificado su identidad por la de Francisco Freire, cuando investigó los fusilamientos de José León Suárez, relatados en Operación Masacre. Pero, llegada la junta militar, decidió cambiar su nombre de pila y camuflarse bajo un aspecto senil. A pesar de su disfraz, el 25 de marzo de 1977, en la esquina de San Juan y Entre Ríos, un grupo de militares le hizo una emboscada, lo acribilló e hizo desaparecer su cuerpo. En el veredicto dictado por el Tribunal Oral 5, quedó probado que Walsh fue asesinado por el grupo de tareas del ESMA, un hecho por el que fueron condenados, entre otros, Alfredo Astiz y Jorge el Tigre Acosta. Lo que hasta entonces figuraba como desaparición pasó a llamarse homicidio. Parte del GT, bajo el comando directo de Acosta, venía siguiendo la pista de Walsh desde septiembre de 1976, y que personas sin vínculo con el periodista fueron detenidas y torturadas con la intención de obtener datos. En el primer punto de la denuncia de Walsh habla sobre la censura de la prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de su hogar y el asesinato de amigos y su hija a manos del régimen militar. También da un punto de inflexión en el cual decía: donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que ustedes reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. Expresa en el mismo párrafo sobre los intereses compartidos con unas minorías derrotadas que trataban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotaban el pueblo y disgregaban la nación. Termina con una idea de que este método solo funciona implantando el terror en la sociedad. En el punto número 2 habla de toda la violencia que se daba lugar en este gobierno militar. Habla de los desaparecidos, los prisioneros, los desterrados que causó la tiranía del Estado, dando paso a la deshumanización, ya que secuestraban gente que no pensaban igual que ellos e invocaban viejos métodos de torturas que en más de un caso terminaba con la muerte de la persona que lo sufría. Lo que destaca también es cómo negaban que se hacía esto y cómo no le daban lugar a los abogados o jueces que abran investigaciones para saber lo que sucedía en esos centros clandestinos donde no existían los derechos humanos. Lo peor es que intentaban justificar que algunas cosas como detenimiento de las personas lo hacían con el fin de terminar las guerrillas, pero llegaban al extremo de la tortura y la perturbación de la mente de las personas. El tercer punto es en el que se muestra, así como pruebas, relatos de personas que fueron capturadas, otros torturados y que al final los ejecutaban encubriendo en tentativas de fugas, intentos de escape en auto o simplemente en lugares descampados y a horas de la madrugada fusilados.
De esta forma hubieron 1.200 ejecuciones en 300 puestos de combate donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. Sobre todo el remate de los guerrilleros heridos o capturados en combates reales es una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año dieron la noticia de 600 muertos y solo 10 o 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. En el cuarto punto expone los casos de todos los asesinatos que sucedieron pero que nunca salieron a la luz en artículos informativos y que la única forma de que aparezca esta información es a través del periodismo clandestino. Muestra cómo llegaron a matar 25 personas, entre ellas un niño de 15 años, con pruebas de torturas, que se encontraron flotando en el Río de la Plata. Y habla también de cómo tenían relación las dictaduras militares en toda Latinoamérica. Ya llegando casi a su final de la denuncia, comienza a explicar sobre cómo arruinaron el país, en puestos de trabajo por la baja de salarios, que la deuda externa sea $600 por habitante, que el sueldo de un policía o militar sea el doble o el triple de un trabajador industrial o director de escuela, una inflación anual del 400%, una baja del 13% en inversiones externas, un descenso de Producto Bruto que orilla al 3%, 4.000 nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, 12.000 de la provincia de Buenos Aires. Al Gran Buenos Aires la convirtió en una villa miseria, con casi 10 millones de habitantes. Bajó el consumo de ropa un 50%, bajó el consumo de alimentos un 40% y las medicinas escasean. En este último enunciado, continúa hablando de economía, sobre todo cómo la oligarquía era la única beneficiada de este régimen militar que solo cumplía con los caprichos de la minoría conservadora. Además, habla de los negocios con el exterior que permitían que empresas extranjeras crezcan de un día al otro sin aumentar la producción. Esto da lugar a que la gente se pregunte quién es el verdadero apátrida que pone en riesgo al ser nacional. También habla de que si mataran al último guerrillero no se terminaría la guerra, ya que habría gente que se rebelaría contra las atrocidades de este gobierno de facto. Para finalizar, él escribió: estas son las reflexiones que en primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esta junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. En el juicio pudo comprobarse que parte del GT, bajo el comando directo de Acosta, venía siguiendo la pista de Walsh desde septiembre de 1976, y que periodistas fueron torturados sin razón para la búsqueda de datos sobre Walsh. Gracias a las declaraciones de los sobrevivientes, la justicia ordenó preservar un predio en donde podrían estar los restos del escritor. Por lo pronto, no nos podemos quedar con las dudas, así que reclamamos que se hagan peritajes en ese terreno, señaló la hija del periodista Patricia Walsh, en diálogo con La Nación. Su abogada, Miriam Bregham, explicó acerca del juicio: fuimos reconstruyendo espacios en blanco. A partir de un testimonio pedimos más testigos y se armó una cadena testimonial impresionante. La reapertura de la investigación los motivó a brindar testimonios en el juicio que finalizó el pasado miércoles. Tras su declaración durante las audiencias, el Tigre Acosta reconoció ante el tribunal haber encabezado la operación. En uno de sus párrafos de la sentencia que leyó el tribunal se hace mención a un campo de deportes sobre el cual se pide preservar la prueba. Se trata del predio Cabo I Ernesto del Monte, que la Armada posee en el barrio de Núñez. Allí, hace 19 años, se realiza un torneo deportivo en el que participan los miembros de las Fuerzas Armadas. Fútbol, vóley y atletismo son algunas de las disciplinas que se practican en la competencia, cuya última edición tuvo lugar en el septiembre. Según lo que indujo la hija de Walsh a raíz de los testimonios, ese podría ser el paradero de los restos de su padre. Dos de los sobrevivientes aseguraron, además, haber visto el cuerpo de Walsh ser trasladado en camilla en el sótano del llamado Casino de Oficiales, el espacio central de alojamiento y tortura de los secuestrados de ESMA.